vuelve a la senda de la victoria de manos del profesor Efraín Marenco con modificaciones en su esquema titular. Los Santos llevaban la firma de Salazar a los 29, Claros al 37 y Landaverde al 49. Fue expulsado para el cuadro de Platense Fabricio Alfaro a los 33 minutos. Profe. Y era un partido que se notaba que eran dos equipos con mucha urgencia, ¿no? Sí. El partido empezó enredado con los dos equipos tratando de proponer el arco rival, pocas ideas, porque se veía que eran casi todas incursiones individuales más que colectivas. Y después lo de Alfaro abrió el partido. Abre el partido completamente porque FAS encuentra un espacio justo después de hacer el primer gol, donde en un partido que estaba difícil, ¿no? que se le tornaba complicado porque Salazar no encontraba la pelota en los 3/4 de cancha, a veces Portillo llevaba demasiado el balón y terminaba chocando con la media o la última en línea de Platense, no encontraban espacios como para habilitar a Madrigal, un poco de Wilma también, por los costados, pero porque era un equipo que en defensa Platense estaba bastante bien parado. Cuando quiso tratar de salir de contragolpe le costó mucho porque FAS también, ¿no? Hace un movimiento muy interesante que es el de Lisandro Claros de medio centro, metiendo por momentos un jugador más en defensa y haciendo una línea de 5 y con la calidad que sabemos que Lisandro tiene y que está recuperando ritmo de juego para la hora de distribuir balón. Se notó también que Platense parecería que es un equipo que está desequilibrado en su plantilla, porque bueno, Valladares adelante hace un esfuerzo muy grande, pero se nota que necesita más compañía, ¿no? Que parecería que es un equipo que tiene un montón de extremos, pero tiene muy pocos realmente centrodelanteros para poder hacer ese peso, valer ese peso específico en el área de un equipo que FAS tenía muchas dudas antes de empezar el partido, ¿no? Hace el cambio de López por Caravantes, algo que nadie esperaba. Sí. Hace jugar a Edson Méndez también por Domínguez. Meléndez, perdón, por Domínguez, que es algo que se podría esperar, ¿no? Aunque normalmente siempre cuando hacen cambio en la saga central suele ir Enríquez a veces ahí. Hoy probó de otra forma y ahora sí se nota la mano de los cambios del nuevo entrenador. Claros había estado jugando también como segundo marcador central y esta vez lo hizo jugar un poco más adelante. Y el juego se fue dando favorablemente de acuerdo a una jugada que había empezado muy bien, se termina ensuciando y después, como decimos, ¿no? Una incursión ofensiva de Salazar termina abriendo el partido en el 1-0 y después inmediatamente viene la expulsión de Alfaro que termina primero de derrumbar a su equipo y segundo de darle un aire a FAS que obviamente estaba buscando hace mucho tiempo. Creo que era un partido para un margen mucho mayor de 3 goles por la cantidad de situaciones que ha tenido FAS, el tiempo, la pelota, pero eso también no te das cuenta de que bueno, no está en su mejor momento tal vez, en lo que hablábamos de las decisiones en el caso de Águila y Alianza, pero FAS gana un partido que necesitaba ganar, lo gana con autoridad en una cancha muy difícil y bueno, haciendo algunos cambios, ¿no? Como dando un golpe, entre comillas, ¿no? Y lo digo como una cuestión personal, un golpe de autoridad en la mesa de que nadie tiene el puesto asegurado. Así es. Otra cosa, el que el puesto lo tenga asegurado también tiene que ver con una variedad de plantilla que te da la posibilidad de hacer esto, porque si vos te pones a pensar, ¿no? En los cambios que hubo en FAS, pero te das cuenta de que jugadores que han sido muy importantes, como Kevin Reyes, no estaba disponible. A mí el jugador más regular de los últimos años, que es Guillermo Straela, no está disponible. Rolando Blackbot no está disponible, también que había sido titular hasta ahora. Entonces te vas dando cuenta que hay una extensión de plantilla que te hace que un equipo que si va mejorando y si va recuperando jugadores que tal vez tenían menos minutos, la competencia interna siempre te hace que subas el rendimiento colectivo del equipo. Y después lo de Platense es una incógnita, ¿no? Una incógnita, un equipo que parecía dar, después de que se fue Da Silva, parecía que dar pasos un poco más interesantes.
volvió a caer en la repetición del juego, mucho hacia los costados, poca profundidad, después golpeando excesivamente, ¿no? Y tomando malas decisiones como lo que hizo un jugador de la experiencia del Faro, que prácticamente entregó el partido al rival, sí. Porque si de por sí 11 contra 11 era un partido que se tornaba muy parejo, con uno menos, muchísimo más. Y después, bueno, entra Elvin Alvarado y tiene que salir por cuestiones físicas también, perder jugadores por expulsiones y por lesiones en un momento muy, muy difícil de un equipo que no encuentra el rumbo, que hoy por hoy está, que en teoría armaron un equipo, ¿no? Después de lo de Conca Champions para seguir peleando arriba, y hoy está más cerca del fondo de la tabla que de la clasificación. Creo que es un panorama muy complicado para Platense, porque parecería eso, ¿no? Que decimos, no tiene la extensión de plantilla suficiente, y parecería que hay más dudas que certezas en un equipo donde hasta el momento todo le había salido bien, y hoy parece que al contrario, que lamentablemente parece que todo le sale al revés. Creo que era el rival que FAS necesitaba como para sacar la cabeza, para que este resultado tampoco los equivoque, ¿no? en su análisis, porque sí es un equipo que todavía, por la calidad de jugadores que tiene, le falta seguir ganando cosas dentro del juego. Ojalá que Chinchu no se haya lastimado, no. que Brian Landaverde no se haya lastimado, porque si en este momento pierde un jugador como Landaverde, otra vez FAS podría entrar en esas dudas de creación de juego que tuvieron durante todo el torneo, y que la combinación de resultados de esta fecha hizo que FAS, ganando un partido en uno de los momentos más difíciles que ha vivido hasta ahora, haya escalado 3 posiciones de un solo. Sí. Y un resultado que le da a FAS la tranquilidad para trabajar previo a la jornada que ya es este próximo miércoles, donde enfrentarán el clásico a Águilas. Vaya partido el clásico nacional, en el sentido de que, digamos, un FAS que ya se reencuentra con la victoria, con un marcador amplio, pareciese que empieza a funcionar el equipo, y ahora sí podemos hablar del tema de que no era solo la situación de meter un penal y ya estaba solucionada las situaciones de FAS, sino que en temas de funcionamiento hay una gran diferencia, y tal vez ahí la pregunta para Emiliano, en el sentido de que ¿cuál es la clave de este FAS que ahora termina pasándole al Platense 3-0, que no veíamos en las 14 jornadas anteriores? Pero antes de eso, tal vez hablar de las situaciones curiosas en cuanto a Platense, antes de darle la palabra a Emiliano, en el sentido de que irónica la expulsión de Fabricio Alfaro, porque si recuerdan en el partido, o si tuvieron la oportunidad de verlo, hay un momento en el que Fabricio Alfaro hace el gesto de calma a todos sus compañeros. Sí, después del gol, creo que fue después de una jugada de después de un ataque de FAS, sí. Él les dice, o sea, como calma, tengamos la tranquilidad y tratemos de asentar el juego, y luego en cuestión de 15 minutos, 2 amarillas, termina dándole una gran ventaja a FAS, porque se va expulsado al minuto 33 como consecuencia de una segunda amonestación que pudo casi ser por roja directa en la segunda amonestación. A mí me parece que era roja directa. Va a la altura de alrededor de 50 centímetros despegado del suelo, y eso, las posibilidades de que al hacer contacto en la tibia y peroné del adversario se genere el efecto palanca, y las posibilidades de una fractura son bastante altas. Obviamente aquí está el tema de distancia, fuerza y velocidad, que pudo haber sido las valoraciones del árbitro para decir, bueno, ya está amonestado, es una situación, digamos, al límite, amarilla, y se ve expulsado, ¿verdad? En ese sentido. A mí me parece que con tecnología se ve expulsado. Son de esas situaciones que desde arriba le hacen rever la tarjeta, ¿no? Porque se notaba que fue tiempo y distancia, fue una falla de tiempo y distancia, pero después de ahí lo que dice usted, con los 50 centímetros, levantó la pierna, no para jugar el balón, levantó la pierna para cubrirse primero tal vez del posible golpe del rival, pero después la bajó, o sea, no bajó para jugar el balón. Exacto, y yo decía irónico porque a ese minuto 33
es un Fabricio que se nota desesperado porque ya a ese momento perdían 1-0, gol de Faja al minuto 29, él ya estaba amonestado, se da esa circunstancia, va con los tacos por delante, se hace un deslizamiento de tacos por delante, termina siendo expulsado como consecuencia de la doble amonestación y obviamente esto le facilitó, digamos, las cosas a Club Deportivo Faja en términos de el resultado. Pero más allá de eso también es de poner atención que a mí me parece que el del Águila Faja, ese penal por esa mano, no es tan grave como lo que pasó en el Platense Faja. Y hago referencia a la jugada del minuto 9, si recuerdan, una entrada por detrás que le hacen a Landaverde. Sí, de Diego Chávez. Exacto. Chávez. Y luego la entrada al minuto 39 que hace el 5 de Faja. Bastante similares las situaciones, son entradas temerarias que solo vieron la sanción técnica del árbitro, no vieron tarjeta amarilla, y son a las situaciones que hay que ponerle atención de parte del arbitraje, porque esas situaciones, vamos a ver, estas las vemos como entradas temerarias, pero un poquito más de fuerza y por la zona donde se da, es posible lesión de vamos a ver, de tobillo, de la parte de atrás del tobillo, del tendón de Aquiles, porque la forma como entra, o posible lesión de rodilla, si el jugador pone un poquito más de fuerza. Entonces no se deben de permitir estas situaciones, y ahí es donde posiblemente hay una confusión que luego al minuto 33 esa situación la minimiza. Claro. Un árbitro con mejor rigurosidad en términos de aplicación del reglamento, no en general, en situaciones de entradas que pueden poner en peligro la integridad física del adversario, hubiese dado amonestación al minuto 9, al minuto 39, y seguro la de 33 la da por roja directa. Esas son las situaciones que deben de afinar los árbitros, porque esas situaciones tienen gravedad en términos de permiten situaciones que pueden confundir a los jugadores, que pueden entender que son permitidas, y esto puede derivar en una lesión del adversario. Sí, pero eso creo que es algo que también nosotros los que comentamos el deporte, fomentamos, porque lo primero que vemos en una situación como la de Diego Chávez por detrás es, pero si fue la primera, es lo único, no vamos al reglamento para nada, lo único que decimos fue la primera jugada, pero una puñalada al minuto 1 o al minuto 90 es una puñalada, listo. Y luego, cuando hemos hablado de otros temas, esto tiene que ver también con el arbitraje, tiene que ser hasta cierto punto también a través de la aplicación correcta del reglamento pedagógico, en términos de que este jugador, por ejemplo, el que comete las acciones, aprende, y luego reducir el riesgo de lesión, por ejemplo, de Landaverde, que es un jugador de selección, se debe de pensar hasta en esa parte también, ¿verdad? Entonces, esas situaciones destacaría yo de parte de el Platense, un equipo que creo yo que ayer terminó viéndose muy confundido en ese sentido, y habrá que ver cómo avanza, porque estamos hablando de que Platense en la jornada 1 inició con Alianza y termina perdiendo con marcador de 3-0, si recordamos, y luego la mayoría de partidos de Platense eran de recibir 3 goles. La situación sigue bastante similar a ese momento, penúltimo en la tabla de clausura, situaciones a poner atención, y luego la pregunta que le decía Emiliano, ¿verdad? ¿En qué radica la diferencia de este FAS que jugó contra Platense? No sé si tendrá que ver también que Platense le facilitó las cosas, o hay un cambio de actitud de los jugadores. Ya podemos hablar de que la autoridad o estrategia del entrenador se pudo ver, digamos, de manifiesto en ese encuentro. Yo creo que primero en el cambio de algunos jugadores creo que se vio. Después de ahí no se vio un FAS muy diferente a lo que venían haciendo con el profe Zambrano, ¿no? Y creo que en ese aspecto también el profe Marenco dijo que había una continuidad de trabajo, y eso es bueno en el caso de eso, ¿no? En las continuidades de trabajo. Obviamente vos vas a continuar trabajando lo que ves que al equipo le hacía bien o le hacía fluir el juego. Obviamente no vas a seguir haciendo lo que hacía al equipo caer en un bache, sino que, y después los intérpretes, creo que el partido era un partido parejo, partido muy parejo, con pocas situaciones. Lo que veíamos, que la agarraba Salazar, intentaba la finta, la agarraba Landaverde, siempre piensa bien Landaverde. A mí me parece que Portillo en ese momento, y la libertad que le dieron, tuvo demasiado la pelota y no tomó buenas decisiones.
porque tuvo una jugada que él hace una muy buena jugada y patea desde afuera del área, teniendo a Vicen Castro pasándole muy rápido y por sorpresa, que pudo haber generado un poco más. Entonces todavía el juego no estaba terminando de engranarse, ¿no? Porque bueno, en una salida de Faz, que creo que fue también Castro, que tira la pelota hacia el medio, no salen bien y terminan pateándole a López en el minuto 10, 15 por ahí, y se veía que ninguno de los dos equipos entraba en juego. En el lado de Platense uno ve al Chico Hernández que corre mucho, sí, que corre demasiado y no siempre por zonas donde son productivas para su equipo, pero el equipo genera muy poco y a él le toca correr prácticamente contra toda la volantía rival, ¿no? Entonces había muchas dudas en los dos equipos, pero en ese aspecto creo que la jerarquía de Faz iba pesando cada vez más, ¿no? En la forma de sacar el juego. Creo que lo de Lisandro Claros, en un espacio donde Platense no tiene un jugador que le hacía marca o presión alta a la salida de Faz, entonces él siempre agarraba bien la pelota y Claros es un jugador que distribuye muy bien, siempre tenía bien posicionado a Landaverde para recibir o a Portillo, y a partir de ahí fueron creciendo como equipo, ¿no? A mí, a pesar de la cancha, lo de Madrigal, sosteniendo a los centrales de Platense, sigue creando un distractor muy importante para el equipo, llegue por lo menos hasta la puerta del área. Wilma generó poco, Salazar para generar tuvo que salir y entrar de la posición donde estaba, y después, bueno, una finta de él abre el partido, pero creo que por ahí, después, sin Alfaro en el juego y con Platense con uno menos y con las urgencias de tener que salir a buscar el partido, con el desorden que ya tenía, o con las malas decisiones que ya estaba tomando cuando eran 11 contra 11, a Faz se le hizo mucho más fácil, ¿no? Y después encuentra el gol en una pelota parada donde se notaba que a Platense le faltaba uno para marcar, porque Fabricio lo que hace es marca muy bien, donde el equipo, esas dudas que tenía en el centro de cancha también las tuvo en el área, porque el jugador del Palo no sale a atacar la pelota. Arizala, que estaba con Madrigal, para mí, y ve que la pelota le está por caer en la zona de él y trata de agarrar a los dos, sí, tanto a Lisandro Claros como a Madrigal, y al fin y al cabo no puede llegar a ninguna de las dos pelotas. Y después un equipo que como decimos, ¿no? Que a pesar de tener altura en el área, ¿no? Con Arizala, con Padilla, con el otro centro, medio centro también, marca mal, ¿no? Sí. Marca con dudas, y Faz aprovechó todo eso. Y después del segundo gol, el partido prácticamente flotaba, ¿no? en la cancha, y apenas empieza el segundo tiempo, agarran una mala salida del rival y termina Landaverde haciendo el 3-0, que hasta ese momento era justo, creo que era justo, pero que era un partido para hacer 5, 6 o 7 goles. Y como te digo, los momentos también hacen que el partido terminó 3-0, como empezó en menos del minuto 50. Los últimos 30 o 40 minutos de partido a mí me parece que estuvieron de más. Un Faz que se dedicó a cuidar el resultado, que a mí me parece otra vez que arriesgan demasiado a Landaverde. Una vez hizo el tercer gol, 10 o 15 minutos más, te das cuenta que el partido no va para ningún lado, sacalo, descansalo, porque tenés fecha el miércoles. Y tanto así que al minuto 80 y pico, en un partido que está 3-0, se termina lesionando porque tuvo que correr 40 metros para replegarse durante para ayudar a su equipo, que tampoco era necesario. Entonces creo que en ese aspecto Faz no cambió mucho, lo que sí que mejoró en su puntería en momentos claves del partido, y a partir de ahí creo que si va recuperando piezas, tiene un margen de mejora bastante sustancial. Y otro de los resultados es a favor del cuadro Atlético Marte.